Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de la actualidad de la Fórmula 1. En el día de hoy sí que hay una multitud de noticias grandes, porque sabemos que en estos últimos días ha habido días donde ha habido menos noticias, donde ha habido más difícil de rascar, como habéis podido ver en los vídeos, pero sí que en el día de hoy han salido muchas noticias muy interesantes en estas últimas horas, así que vamos allá con este vídeo enterito de noticias, comenzando por unas declaraciones que han salido desde Porsche. ¿Qué es lo que han hablado desde Porsche? Pues bueno, han desvelado su punto de vista desde de por qué no salió ese acuerdo con el equipo Red Bull, que la verdad, a ver, o sea, no mintió Red Bull. Esto lo ha confirmado más allá de lo que dijeron de Porsche y de Red Bull, pero han dicho también su punto de vista. Lo ha dicho un alto directivo de los cuales salen desde Porsche y en su discurso de salida pues es lo que ha estado comentando. Sabemos que el grupo Volkswagen tiene la intención de entrar a la Fórmula 1 con hasta 2 equipos. Uno de ellos es Audi, que ya sabemos está confirmado para 2026, que se unirá al grupo Sauber y entrará como equipo, además de como motorista. Y el otro era Porsche. Se hablaba de que Porsche solo quería ser motorista, iba a serlo, iba mejor encaminado al principio que incluso lo que lo iba Audi, por lo que parecía, porque parecía que lo de Porsche estaba más que cerrado. Es más, estuvo a falta de confirmación oficial durante agosto, que ya se había hablado de que habían comprado las acciones y todo del equipo Red Bull para poder ser el motorista y para tener algo de importancia dentro del equipo Red Bull. Se hablaba de eso, solo faltaba el comunicado oficial y de repente todo se acabó tornando hasta el punto en el que ya pues al final Audi se acabó confirmando y Porsche se acabó confirmando, desde Red Bull lo confirmaron, que no iban a llegar a ningún acuerdo con el equipo Porsche, que se habían roto las negociaciones y que no se unirían a partir de 2026. Luego, más allá de eso, Porsche sigue teniendo la intención de llegar a la Fórmula 1. Eso lo sabemos, sigue teniendo esa intención, pero no sabemos cómo lo hará ni cómo puede ser. Están buscando alternativas, pero sabemos que es muy complicado ser motorista actualmente porque es que para 2026 hay muchos motoristas y pocos equipos. Es decir, eso lo hemos visto incluso con Honda, que lo hemos estado hablando en esta última semana, que lo han comentado incluso también desde Red Bull, que si no son motoristas de Red Bull, es que ahora mismo es muy complicado, porque ¿de quién eres motorista? Vamos a hacer un recuento del Red Bull, vale, Red Bull puede ser y Red Bull incluye también Alfa Tauri, ya esos son 2 equipos de los que tendrías que ser. Si no puedes ser de esos 2 equipos porque Red Bull tiene otro motorista o lo que sea, ya son 2 equipos menos de los 10 equipos que tenemos. Mercedes te lo tienes que quitar porque Mercedes tiene su propio motor, Ferrari también tiene que desaparecer porque tiene su propio motor y Alpine también porque tiene su propio motor. Ya son 5 equipos a los cuales no puedes motorizar para el próximo año. Audi, porque al final todo esto de motoristas estamos hablando para 2026, quita también Audi, porque Audi es otro motor más que se une a 2026, ya son 6 equipos de los 10 que por ahora, obviamente, todo esto estamos hablando actualmente de lo que se sabe, pero bueno, por ahora vamos a tener 10 equipos en 2026 y ya son 6 equipos a los cuales no puedes motorizar. ¿Qué equipos se te han quedado? Se te ha quedado Haas, que Haas, salvo algo extrañísimo, va a seguir con Ferrari por toda la relación que tienen con Ferrari. No es igual que Alfa Romeo es motorizado ahora mismo por Ferrari, pero podrías decir en cualquier momento podrían dejar de ser motorizados por Ferrari y es más, lo van a dejar de ser porque van a ser motorizados por sí mismos por Audi. Pero bueno, Haas no es ese caso, porque Haas al final tiene mucha relación con Ferrari, tienen mucha relación en Maranello, tienen una fábrica incluso en Maranello, así que Haas descartado. Ya nos quedamos con 3 equipos. ¿Qué 3 equipos son? Son Williams, son Aston Martin y son McLaren. McLaren y Aston Martin yo no les veo con la intención de dejar de ser motorizados ahora mismo, por lo menos con Mercedes, tienen buenas relaciones. Aston Martin, incluso los coches de calle de Aston Martin llevan motor Mercedes, por lo tanto tendría mucho sentido seguir siendo motorizado por Mercedes. Lleva siendo esa estructura, por así decirlo, porque llevan siendo desde Force India motorizados por Mercedes durante muchísimos años, como digo, desde Force India, o sea, lleva siendo estos 3 años que van a ser Aston Martin, los años en los que fueron Racing Point, que fueron, si no recuerdo mal, 2 años, y los años en los que han sido Force India. Y McLaren, pues hace relativamente poco que han empezado a ser motorizados por el equipo Mercedes y no les veo con mucha intención de dejar de serlo, por lo menos a corto plazo, o sea que a 2026 deberían de seguir siéndolo. Se te ha quedado Williams. Te has quedado simplemente con poder motorizar a Williams. Y para motorizar a Williams está ahora mismo Honda, que ya está inscrito como tal en la FIA. Estaría Porsche si quiere ser motorizado. Ahora mismo Williams son motorizados por Mercedes, pero bueno, sí que eso, incluso durante este año lo hemos visto que parecía que tenían la intención Mercedes de dejar de motorizarlos. Incluso se hablaba de que podía llegar a motorizar los Renault, pero bueno, ahora mismo eso no es oficial. Entonces, se te ha quedado solo Williams en la parrilla actual que tenemos para motorizar en 2026 para 2 motores que quieren entrar, que son Porsche y Honda.
es muy complicado, pero bueno, sus intenciones son esas y desde Porsche han confirmado la versión que dio Red Bull del por qué no acabaron llegando a un acuerdo. Lo que han dicho desde Porsche es que las negociaciones iban en muy buena parte y que ya había hasta un apretón de manos en la mesa sobre su participación en el equipo, pero que al final en el último momento no se acabó cerrando el acuerdo. Querían ser socios en igualdad de condiciones, querían tener el 50% del control de Red Bull, que eso es lo que ha comentado el propio Red Bull y lo que dijeron que no estaban dispuestos a pasar, y asimismo lo han confirmado ellos. Querían ser socios en igualdad de condiciones, pero por supuesto cada cual tiene que decidir por sí mismo si quiere vender acciones o no. Eso es lo que comentan desde Porsche. Dice que no les parece mal, pero que obviamente eso es lo que acabó pasando y eso es la razón por la que no tendremos a Porsche, por lo menos motorizando a Red Bull en 2026. Veremos qué es lo que va pasando, obviamente, con Porsche, pero Porsche sigue teniendo esa intención de regresar, de llegar a la Fórmula 1, pero ya os he comentado la dificultad que es ahora mismo, como no entres como equipo o como no entren más equipos, porque bueno, sí que se habla de Andretti, que Andretti quiere entrar además como equipo independiente, que serían 11 equipos. Andretti, pues habría que ver qué motor utilizan, o sea, obviamente Andretti no lleva motor de serie por ahora, entonces podría llegar a ser una opción, podría ser motorizados por Honda, podría ser motorizados por Porsche, por supuesto, pero bueno, por ahora lo que os estoy comentando es muy complicado entrar ahora mismo en la Fórmula 1 por los motores que se saben, por los motores a los cuales no puedes acceder por equipos que ya son motorizados por este equipo y está claro que no van a dejar de serlo. Obviamente os he comentado también Aston Martin, McLaren y Williams son los tres equipos que podrías motorizar fácilmente, pero bueno, Aston Martin y McLaren yo os comento que yo lo veo muy complicado. Esto es opinión personal, por supuesto, o sea, lo que al final comento es que solo queda Williams como opción fácil, pero Aston Martin y McLaren al final podrías llegar a intentarlo. Creo que McLaren incluso más sencillamente que lo sería Aston Martin, por lo que os he comentado de que Aston Martin, pues Toto Wolff tiene mucha relación también con Aston Martin, los Aston Martin llevan motores Mercedes de calle, así que eso es todo lo que tiene que ver con el equipo Porsche. Vamos a pasar de tema, vamos a seguir hablando de unas declaraciones que ha dado Dan Fallows. Dan Fallows, ya sabemos, director técnico del equipo Aston Martin, está hablando en una multitud de ocasiones en estas últimas semanas. Están saliendo muchas declaraciones acerca de él y son algunas bastante interesantes. ¿Y qué es lo que ha comentado? Pues bueno, Dan Fallows ha hablado acerca de la variedad que hay ahora mismo dentro del equipo Aston Martin, porque ya sabemos que él viene proveniente del equipo Red Bull, pero es que viene mucha gente de distintos equipos. Aston Martin ha fichado mucha gente importante de Mercedes, como ha sido Brundle, también han fichado mucha gente de Ferrari, entonces hay un popurrí ahí de gente que lo que le preguntaron es que si eso va a generar algún problema, porque claro, a lo mejor Dan Fallows quiere hacer las cosas estilo lo que él ha visto en Red Bull y como han triunfado en Red Bull, pero Brundle lo quiere hacer como lo han hecho en el equipo Mercedes y demás, pero lo que ha comentado es que no, que lo que lo van a hacer es las cosas al estilo Aston Martin y que todo esto solo es bueno para ellos porque van a juntar todo lo mejor de lo que han visto de cada equipo, así que veremos si al final es así. Lo que ha comentado también ha aplaudido, por así decirlo, la incorporación de ingenieros con tanta experiencia que ha realizado Aston Martin y cree que puede ser muy beneficioso para el equipo. Yo creo también, desde luego, que esto puede ser muy bueno porque lo que comento al final son gente muy buena. Dan Fallows era una persona que estaba en una muy alta estima dentro del equipo Red Bull. Ha aprendido además de Adrian Newey, como hemos visto en estas últimas semanas. Entonces, todo eso son cosas buenas que se van al equipo Aston Martin. Luego, muchísima gente importante, como os he comentado, Brundle, pero también más gente incluso que no se sabe o que no se sabe tanto sus nombres del equipo Mercedes, más gente incluso también del equipo Ferrari. Aston Martin lo que sí que ha hecho es fichar a gente muy buena. No han podido fichar a lo mejor a, no sé, o sea, a gente súper reconocida, no han podido fichar a Christian Horner, por supuesto, pero es que a veces tampoco es lo que necesitas, y necesitas a ese, como digo, Dan Fallows, a ese Martin Brundle, a muchísima gente tan buena en ingenieros que para hacer un buen monoplaza, y lo han fichado, lo tienen ahí. Este año ya hemos visto una capacidad de reacción muy buena dentro del equipo Aston Martin de por sí, de la gente que ya tenían cuando fallaron completamente con el monoplaza y acabaron consiguiendo mejorar mucho el monoplaza hasta el punto de ser el sexto mejor equipo en cuanto a rendimiento, aunque no han quedado ahí en el Mundial de Constructores. Y todo esto, tener a gente de tantos distintos sitios, pues es lo que comenta también Dan Fallows, que al final les va a beneficiar para poder mejorar en qué aspectos, ver qué fallaron, ver Dan Fallows dónde fallaba en el equipo Red Bull y que a lo mejor Martin Brundle se lo puede decir, o al revés, que Dan Fallows le puede decir dónde estaban fallando haciendo las cosas en Mercedes y todo eso poder juntarlo dentro del equipo Aston Martin, hacer las cosas al estilo Aston Martin, como está comentando el propio Dan Fallows. Yo creo que además es bastante beneficioso en ese sentido. Tienen algunas cosas que sí que les puede ser perjudiciales, como ya hemos hablado incluso también en este canal.
pero en ese aspecto por lo menos creo que va a ser bastante bueno. Vamos a pasar de tema, vamos a seguir hablando de distintos temas y como os había estado comentando, ya os había mencionado el equipo Andretti. Ya sabemos que dentro del equipo Andretti quieren entrar a la Fórmula 1. Quieren entrar cuanto antes, lo hemos visto en declaraciones recientes de Andretti hablando acerca de poder entrar dentro de poco, que tenían el ok bastante cercano, es lo que comentaba. Pues ha vuelto a hablar Andretti, ya sabemos, el estadounidense campeón también de la Fórmula 1, corrió este año también con un McLaren, le subieron en Austin, que a la edad que tiene ya, pues obviamente eso es impresionante. Sabemos que Andretti como tal quiere entrar a la Fórmula 1, como os estoy comentando, porque quieren ni siquiera solo a la Fórmula 1, la Fórmula 1 es el principio, porque es la categoría reina, pero quieren tener, ya tienen de por sí equipo en IndyCar, tienen equipos en Estados Unidos, lo que quieren también es luego tener equipos en Le Mans, tener equipos en la WEC, por así decirlo, tener equipos en muchas categorías de alto renombre para que Andretti esté en todos los aspectos, y uno de esos es la Fórmula 1, y sabemos que además, como os había comentado antes, quieren entrar como equipo independiente. Bueno, ya no es que quieran, es que es bastante complicado al final. Había una opción que era uniéndote a otro equipo como han hecho el equipo Audi, pero es que ya lo ha hecho el equipo Audi. Otro sitio, pues Williams, a lo mejor también podría llegar a ser el único equipo en el que te podrías unir como tal y comprarlo, pero bueno, Williams es un histórico de la Fórmula 1 y esperemos que nunca desaparezca, ¿no? Entonces, Andretti quiere entrar como equipo independiente, que a mí me gusta mucho más, obviamente, que entre como equipo independiente. Me hubiera encantado que Audi lo hubiera hecho también y así tener el equipo Sauber, porque ya sabemos que Alfa Romeo sale igualmente, así que el equipo Sauber y el equipo Audi por separado. Pero bueno, Andretti quiere entrar como equipo independiente, se lo están poniendo bastante complicado, ya no solo por lo complicado que es en sí entrar como equipo independiente, sino que de por sí la Fórmula 1 sabemos que se lo ha puesto bastante complicado, pero bueno, se han seguido negociando durante estos últimos años, durante estos últimos meses, y lo que comenta Andretti es que esperan que sea en unas 2 semanas que les den el ok y que puedan entrar a la Fórmula 1. El estadounidense se fija a corto plazo el visto bueno de la Fórmula 1 para dar el salto a la categoría reina finalmente. Sabemos que esto es algo que llevamos hablando desde el año pasado ya hablábamos de que Andretti que quería entrar a la Fórmula 1, se comentaba ya desde el año pasado que pudieran entrar con el grupo Sauber, se comentó cuando ya se veía que al Sauber no iban a poder comprarlo, no iban a poder inscribirse con ellos, se comentaba acerca de ese equipo independiente, pero como os he comentado es que se lo han puesto muy complicado. Yo la verdad que no entiendo el por qué, y ya hemos visto declaraciones de Toto Wolff diciendo que Andretti que no lo querían, pero luego hablaba de Audi y hablaba maravillas, entonces bueno, eso es otro tema, pero Andretti se pone, como digo, ese límite de 2 semanas para acabar entrando a la Fórmula 1. Vamos a seguir, vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora de otro estadounidense que ha dado unas declaraciones, vamos a hablar de Zak Brown, aunque este ya está dentro de la Fórmula 1. Y ha hablado además acerca de unos pilotos dentro de una categoría estadounidense, ha hablado tanto de Alex Palou como de Pato O'Ward. ¿Qué es lo que ha dicho de estos dos pilotos estadounidenses? Dos pilotos de McLaren, sabemos cuál es la situación de ambos. A Pato O'Ward de por sí está corriendo con McLaren Arrows en IndyCar. Alex Palou, después de todo el culebrón que hubo durante el verano, pues bueno, finalmente seguirá corriendo, que yo ya os comenté aquí que creía que era lo mejor que le podía pasar a Alex Palou si no conseguía entrar en la Fórmula 1, que era seguir corriendo en Chip Ganassi en la IndyCar, aunque seguir contando con todo lo que puede ser gracias a ser piloto de McLaren. Lo acabó consiguiendo, acabaron llegando a ese acuerdo y ha podido hacer, por lo tanto, esos test privados que ya os hemos estado comentando aquí, que ha hecho Alex Palou con el equipo McLaren, que seguirá además haciendo, además de haber disputado los libres 1 en el Gran Premio de Austin. Y bueno, pues ¿qué es lo que ha dicho Zak Brown? Ha aplaudido el rendimiento de tanto Alex Palou como de Pato O'Ward. Dice que son dos pilotos que tienen categoría para entrar a la Fórmula 1, que por eso les están dando tantas oportunidades y que espera poder seguir dándole bastante más, que cree completamente en ellos y que esperan que puedan acabar llegando a la Fórmula 1. Pero lo que comenta es eso, que quieren darle todas las oportunidades posibles porque cree que son dos pilotos con capacidades para llegar a la Fórmula 1 de sobra. Y además ha hablado maravillas de Alex Palou, indicando que lo ha hecho muy bien cuando ha hecho los test privados y cuando hizo los libres 1 en el Gran Premio de Austin. Así que eso es lo que comenta. Es lo que comenta Zak Brown. Yo creo de lleno que tienen potencial para llegar a la Fórmula 1. Sobre todo, a ver, yo no es porque sea español, pero es que sobre todo Alex Palou creo que tiene un potencial increíble. Creo que es muy bueno. O sea, lo que ha conseguido hacer en la IndyCar o sea, esta carrera, la última que hizo en Laguna Seca, ha sido una de las carreras más dominadas de la historia de la IndyCar. En la última carrera que compitieron, cuando después de todo el culebrón que había tenido en Chip Ganassi, que no le benefició para nada por la lucha por el campeonato, aunque de por sí este año se había descolgado un poco desde el principio, pero bueno, no le benefició para nada todo ese culebrón que vivió con Chip Ganassi, ¿no? Que no estaban del todo cómodos, porque al final él se quería ir a McLaren. Entonces al final, cuando ya acabaron llegando a ese acuerdo, pues todo ha sido algo mejor y esa última carrera en Laguna Seca fue la clara representación.
Veremos si pueden acabar corriendo en Fórmula 1. Ojalá viéramos a los dos pilotos en Fórmula 1, creo que son dos pilotos muy buenos. Actualmente serán pilotos reserva del equipo McLaren para el próximo año, así que podría llegar a ser que les veamos en alguna carrera. Eso mismo lo ha comentado incluso Zak Brown. Hablando acerca del potencial que tiene para llegar a la Fórmula 1, lo que ha comentado también es han cogido a estos dos pilotos para ser los pilotos reserva del próximo año por lo buenos que son, porque necesitan a alguien que si tienen que subirse, se suba y ya está. Y por eso es por la importancia que tienen estos pilotos reserva, porque además en el mundo en el que actualmente vivimos, en el que obviamente ya no está tan fuerte, obviamente no, pero puedes al final pillar el COVID y no correr, como le pasó por ejemplo a Sebastián Vettel al principio de la temporada 2022. Así que es muy importante y ahí tienen a esos dos pilotos los cuales ellos creen que tienen potencial de sobra para acabar llegando a la Fórmula 1. Y ya para finalizar, vamos a ver la última noticia de este vídeo. Vamos a ver una noticia que ha dado también Ezpeleta, unas declaraciones que ha dado el consejero de los promotores del Mundial de la MotoGP, que ha hablado acerca de las diferencias entre la MotoGP y la Fórmula 1 y ha asegurado que copiarán de la Fórmula 1 todo lo que sea necesario. Desde la MotoGP admiten que ahora mismo la Fórmula 1 es la categoría de reina, ya no en cuanto a motor, obviamente, porque ahora mismo siempre lo ha sido al final el automovilismo, pero en cuanto al motor en general, la MotoGP admite que la Fórmula 1 es la categoría reina en cuanto también al espectáculo y que les están ganando obviamente en audiencias, que ahora mismo no pueden hacer nada, y han admitido que copiarán todo lo que ellos crean que puede serles beneficioso, lo que a ellos les interese para intentar aumentar en esas audiencias. Aunque no se les ve muy preocupados, sí que admiten eso y ya hemos visto incluso que van a copiar ese formato al sprint que ya os hemos comentado aquí, que van a incluir en la MotoGP para el próximo año, y eso es lo que comentan desde la MotoGP. Admiten ese bajón de audiencias que han tenido, aunque no se ven muy preocupados, y comentan que hace unos años estaban a la inversa, que ellos eran los que iban liderando en audiencias y la Fórmula 1 los que estaban en horas bajas. No están preocupados porque saben que volverán a llegar esas audiencias, pero admiten eso, admiten que la Fórmula 1 ahora mismo es la categoría reina en cuanto al espectáculo y que copiarán todo lo que sea necesario, lo que ellos le vean. Además, también ha hablado acerca del documental Drive to Survive, que sabemos que la MotoGP también tiene un documental en Amazon Prime, pero obviamente el de Drive to Survive ha sido la explosión máxima y el de la MotoGP no ha sido tanto, por lo menos por ahora, como sí que fue el documental ese de la Fórmula 1. La verdad que a mí es una verdadera lástima porque la MotoGP hace unos años, o sea, era espectacular en cuanto a audiencias, han bajado bastante, justo además han bajado cuando la Fórmula 1 sobre todo ha subido. Sobre todo yo os comento los datos que yo más me sé, que son, me imagino que al final se traducen en datos globales, pero en España, que obviamente son los datos que yo ya me sé, la MotoGP ha hecho un bajón extremo, sobre todo además me imagino que en España ha tenido que ver Marc Márquez, pero bueno, pero es que justo ha coincidido con la Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 más ha subido, la MotoGP ha ido bajando. Entonces, ha sido una verdadera lástima. Yo son dos categorías que me gustan muchísimo. La MotoGP es pura adrenalina, por supuesto, y hace unos años es que era espectacular en cuanto a audiencia, sobre todo aquí, porque antes teníamos a Marc Márquez, como digo, compitiendo al máximo nivel, pero además de Marc Márquez estaba también, por ejemplo, Lorenzo, o en años cuando estaban también Rossi compitiendo. Todos esos años eran espectaculares en cuanto a audiencias y ya desde ahí han ido bajando un poco. Veremos si copiando algunas cosas. Yo creo que el formato al sprint no es lo más idóneo para copiar, pero bueno, sí que entiendo que en cuanto a audiencias puede ser bastante bueno, porque la Fórmula 1 en cuanto a audiencias se ha traducido también en un aumento poco significativo, pero sí que ha habido un aumento de audiencias. Entonces, si lo que estás buscando ahora mismo es ese aumento de audiencias, pues bueno, yo creo que hay otras cosas que podrían intentar, pero sí que es complicado de por sí intentarlo. Yo creo que al final lo que le falla a MotoGP ahora mismo es que no hay, por ejemplo, esa pelea que os estoy comentando, 2015, ¿no? Si no recuerdo mal, que fue Lorenzo, Rossi y Márquez compitiendo por el título hasta las últimas carreras. Creo que es algo que ahora mismo falla. Sí que este año tuvieron competencia hasta la última carrera, pero no era la misma sensación. Por lo menos a mí no me daba esa misma sensación, y no es porque fueran Bagnaia y Quartararo, simplemente es que no había esa tensión. No había esa tensión como sí que la había, por ejemplo, con Verstappen y Hamilton. Los años más bajos de la Fórmula 1 en cuanto a audiencias fue cuando Hamilton había ganado el título 5 carreras antes de que acabase. Este año, aunque Verstappen lo haya hecho igual, ha seguido habiendo más o menos las mismas audiencias, aunque se ha notado un bajón. Un bajón en cuanto no es a audiencias, porque las audiencias seguían en lo más alto, porque al final las audiencias ahora mismo en la Fórmula 1 están creciendo, pero no en cuanto un bajón, no en cuanto, como comento, esas audiencias, pero sí un bajón en cuanto a expectativa por las carreras. Eso se ha notado muchísimo y yo lo he notado mucho, por ejemplo, en este canal. Así que bueno, esa es mi opinión. Tampoco soy el mayor experto en MotoGP, pero es una noticia bastante interesante que comentar. Eso es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque estaré encantado de saber vuestras opiniones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos veremos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.